Pregunta número 27. Del libro Filosofía Rosacruz en preguntas y respuestas tomo primero. De Max Seidel. La filosofía Rosacruz ¿tiene una enseñanza específica sobre la educación de los hijos? Respuesta. Quizás no haya asunto de mayor importancia que este. En primer lugar, los sabios padres que están deseosos de dar al niño las mayores ventajas posibles, comienzan antes del nacimiento del hijo, antes de la concepción, dirigiendo piadosamente sus pensamientos sobre la tarea que van a realizar, y tratan con sumo cuidado de que la fecundación se efectúe bajo las influencias estelares convenientes, cuando la luna está pasando por signos que sean benéficos y conducentes a la formación de un cuerpo fuerte y vigoroso, manteniendo, por supuesto, sus cuerpos en el mejor estado posible, física, moral y mentalmente. Entonces, durante todo el periodo de la gestación, mantienen en su mente el ideal de una vida fuerte y útil para la entidad reencarnante, y tan pronto como pueden después del nacimiento hacen el horóscopo del niño, porque el padre ideal debe ser también un astrólogo. Si los padres no tienen la capacidad de hacer el horóscopo por sí mismos, pueden por lo menos estudiar los signos estelares que les permitirán comprender inteligentemente lo que el astrólogo les diga. Pero en ningún caso deberán consultar a un astrólogo profesional para que los ayude, a uno de esos que prostituyen su ciencia por dinero, sino que deben buscar un astrólogo espiritual, aunque en encontrarlo tarden algún tiempo. Por el mapa natal del hijo se podrá ver fácilmente las fortalezas y debilidades de su carácter. Los padres se encontrarán entonces en la mejor situación posible para fortalecer lo bueno y para reprimir lo malo antes de que las tendencias se transformen en realidades, ayudando así en gran extensión al hijo a sobreponerse a sus defectos. Después, los padres deben comprender que lo que llamamos nacimiento es solamente el nacimiento del cuerpo visible, físico, que nace y llega a su actual grado elevado de eficiencia en menos tiempo que los vehículos invisibles del hombre, porque tiene tras sí una evolución más larga. Así como el feto queda protegido contra los impactos del mundo visible en la matriz de la madre durante el periodo de gestión, así también los vehículos sutiles están encerrados en cubiertas de heteromateria de deseos, cuyas cubiertas los protegen hasta que han madurado suficientemente como para afrontar las condiciones del mundo externo. Así que el cuerpo vital nace a la edad de 7 años, o sea cuando el niño echa sus segundos dientes, y el cuerpo de deseos nace a los 14 años, en la pubertad. La mente nace a los 21, cuando se dice que el hombre es mayor de edad. Hay ciertas materias muy importantes de las que debe cuidarse durante el periodo del crecimiento, y los padres deben conocer cuáles son. Si bien los órganos ya se han formado cuando el niño nace, las líneas de crecimiento se determinan durante ese tiempo, los 7 primeros años, y si no se dibujan bien resultará un niño enfermizo después. En el primer capítulo de San Juan, leemos que en el principio fue el Verbo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho, y que el Verbo se hizo carne. La palabra es un sonido rítmico, y el sonido es el gran constructor cósmico, y por consiguiente durante esa primera época septenaria de su vida el niño debe estar rodeado de música de buena clase, de un buen lenguaje musical. Los arrorró y las canciones de la niñera son muy de tener en cuenta. No importa nada su sentido. Lo que importa es su ritmo. Cuanto más ritmo haya, tanto más saludablemente crecerá. Hay 2 grandes palabras que es necesario tener muy en cuenta durante ese periodo de la vida infantil. Y son imitación y ejemplo. No hay criatura alguna en el mundo tan imitadora como el niño, y sigue nuestro ejemplo hasta los más pequeños detalles en lo posible. Por consiguiente, los padres que tratan de educar bien a sus hijos deben ser siempre muy cuidadosos cuando están en su presencia. De nada sirve enseñarle intelectualmente. El niño no tiene mente, no tiene razón, puede solo imitar. Si tenemos una clase de alimentación para nosotros, compuesta de manjares muy cocinados según la cocina francesa, y damos a nuestros hijos otros platos, diciéndole que los nuestros no son buenos para él, el niño quizás no podrá imitarnos, pero le inculcamos el apetito por esos manjares. Cuando sea grande entonces tratará de satisfacer sus gustos y lo hará. Por lo tanto, los padres cuidadosos deben abstenerse de los manjares y licores que no quisieran que sus hijos tomaran. Respecto a sus vestidos debemos decir que en ese tiempo debiera ignorar completamente sus órganos sexuales, y por consiguiente su ropa debe ser muy holgada en todo tiempo.
Esto es especialmente necesario con los varones, porque muchas veces, los malos hábitos que tienen cuando son mayores son debidos a haber usado ropas estrechas y ajustadas. Hay que tener también muy en cuenta los castigos. Ese es un factor importantísimo en todo tiempo para despertar la naturaleza sexual y hay que abolirlos completamente. No hay niño alguno que no responda al método de recompensarlo cada vez que haga algo bueno y el quitarle privilegios por las desobediencias. Además debemos reconocer el hecho de que el látigo agria el carácter del perro, y que muchas veces nos quejamos de las personas faltas de voluntad. Mucho de ello se debe a los castigos corporales de que se hace objeto a los niños sin la menor compasión. Que cada padre se mire a sí mismo desde el punto de vista de su hijo. ¿Cómo consideraríamos cualquiera de nosotros a uno a cuya autoridad no pudiéramos escapar, que fuera mucho más grande que nosotros y que tuviéramos que someternos a sus golpes todos los días? Déjese el látigo a un lado y muchos males sociales desaparecerán en una sola generación. Cuando el cuerpo vital nace a los 7 años, deben educarse las facultades de la percepción y de la memoria. La palabra de orden para este periodo debe ser autoridad y discipulado. No debemos en manera alguna, cuando tengamos un niño precoz, tratar de hacerle emprender un curso de estudios que requiere enorme gasto mental. Los niños prodigios se han convertido generalmente en hombres de mentalidad menos que ordinaria. Debe permitírsele que siga sus propias inclinaciones en este respecto. Hay que cultivar sus facultades de observación mostrándole ejemplos vivientes, hágasele ver el borracho y el vicio que lo arrastra, mostrándole también al hombre bueno y poniéndole ante sí elevados ideales. Enseñadle a tomar todo cuanto le digáis como viniendo autorizado y trata de que os respete como autoridad paternal y como maestros. En este tiempo debésele preparar para dominar la fuerza que está comenzando a despertarse en él, fuerza que le permitirá propagar su especie al finalizar el segundo periodo de 7 años. Mas no debe permitirse que obtenga el conocimiento de fuentes impuras, debido a que los padres por un falso sentimiento de honestidad no quieran tomar la responsabilidad de dárselo ellos mismos. Puede tomarse una flor como objeto de la lección, mediante la cual todos los niños, desde el más chico hasta el más grande, pueden adquirir la más hermosa instrucción en la forma de una fábula o cuento de hadas. Esto se les puede enseñar sin necesidad de emplear términos botánicos, y por poco que los padres conozcan lo más elemental de dicha ciencia. Muéstrensele a los niños varias flores. Dígaseles. Aquí hay una familia de flores en la que todos son muchachos, una flor de estambres, y aquí hay otra en la que todas son muchachas, una flor de pistilos. He aquí otra en la que hay de todo, jóvenes y doncellas, una flor que tenga a la vez pistilos y estambres, muéstrenseles el polen y dígaseles que cada granito es un joven flor como los de las familias humanas. Son aventureros y quieren irse al mundo para luchar la batalla de la vida, mientras que las doncellas, los pistilos, se quedan en casa. Muéstreseles una abeja con las cestitas para polen en sus patitas, y cuénteseles que los jóvenes, flores se montan en ese alado dragón, la abeja, como los antiguos caballeros, y van por el mundo en busca de la princesa encerrada en el castillo mágico, el óvulo oculto en el pistilo. Como el polvito de polen, el caballero flor, fuerza su camino por el pistilo y entra en el óvulo. Entonces decídeles cómo se casan el caballero y la princesa viviendo después muy felices y siendo a su vez padres de una gran familia de flores. Cuando hayan comprendido bien esto, comprenderán también la generación en los reinos animal y humano, porque no hay diferencia alguna. Lo uno es tan puro y casto como lo otro. Y los niños educados así tendrán siempre un sentimiento de reverencia por la función creadora, un sentimiento tal que no se les podría inculcar mejor en otra forma. Una vez equipado el niño así está ya bastante fortificado para el nacimiento del cuerpo de deseos en la época de la pubertad. Cuando los deseos y las emociones están completamente desenfrenadas entra en el más peligroso periodo de su vida, el tiempo de la adolescencia que dura desde los 14 hasta los 21 años, porque en ese momento el cuerpo de deseos predomina, puesto que todavía no ha nacido la mente para actuar de freno. En ese tiempo es sumamente conveniente para el niño que ha sido educado como aquí se acaba de bosquejar, que sus padres sean para él una áncora de fortaleza y de ayuda para mantenerlo a flote hasta que llegue el tiempo en que nazca completamente, a los 21 años cuando la mente nace. Del libro
Filosofía Rosacruz en preguntas y respuestas tomo primero. De Max Seidel.